guapa, ¿no? La canción. Este hombre ya murió, él ya partió con el Señor, el que la está cantando, tampoco era muy mayor. Y bueno, era un hombre, la verdad, que tiene también un testimonio. Dios le tocó, él era hippie, y Dios le tocó y cambió la vida de él, la vida de su esposa. Y bueno, han estado pues... Pero llevo meses, ¿no?, escuchando, bueno, pues esta alabanza, ¿no?, y pensando, ¿no?, en todo esto, en lo que, pues, la alabanza dice cosas que vienen en la Biblia, ¿no? Y realmente cuando ves a todas esas personas, a lo mejor algunos pues que no conocéis, ¿no? Ahí está Ginelio, creo que se llama, ¿no? Está bien dicho, que fueron unos que fueron a llevar el mensaje, ¿no?, con una avioneta a un sitio de... ¿Dónde era, Carmen? Ecuador, ¿no? Ecuador, ¿no? Y los mataron. Y su mujer después fue a trabajar con ellos allí, se convirtieron a Cristo, y hay imágenes incluso reales de gente de la tribu, ¿no? Y después, bueno, en sitios, ¿no?, donde hoy en día también está la gente muriendo por causa del Evangelio y muriendo por causa de su fe, por no querer negar su fe y por ser fieles, ¿no? Y el otro día, cuando Julián hablaba, ¿no?, yo estaba ahí sentado y estaba un poco, bueno, yo y Julián no hemos hablado nada, ni hasta ahora, él no sabe nada tampoco ni lo que yo voy a compartir, pero hay un montón de versículos que él ha mencionado, que son versículos que yo estaba meditando en ellos, ¿no? Y bueno, la verdad que me ha dado un ánimo, ¿no? Un ánimo a, bueno, pues a decir también, pues como Dios, ¿no? Como Dios me sigue hablando, ¿no? A través pues de cualquier persona, no importa, ¿no? Y, y la verdad que creo que es algo especial, ¿no? Y a lo mejor tú estás en esta silla hoy y tú estás sentado aquí, a lo mejor, bueno, has venido a la reunión y estás indiferente a todo, ¿no? Pero te puedo decir que no hay mayor gozo que lo que hoy hemos escuchado, ¿no?, de alguna manera en la alabanza, ¿no? Gente que dieron fruto, gente que estuvieron sirviendo a Dios, gente que no les importó su vida, ¿no? Y qué importante, ¿no? Y qué bueno es esto, ¿no? Y yo, antes de empezar a dar el mensaje, el otro día estaba pensando en algo, ¿no? Y tenía que ver, aunque yo no voy a compartir de esto, tenía que ver con el hijo pródigo, ¿no? Y estaba pensando en el hijo pródigo, y el hijo pródigo volvió a casa del padre, ¿no? Pero en la vida del hijo pródigo ocurrió algo, ¿no? Y yo pensaba, ¿no?, en todas las situaciones que yo he vivido, ¿no?, personales, en toda esta trayectoria de tiempo, y voy a hablar un poco en lo personal también, y cómo muchas veces, ¿no?, hemos estado, pues a lo mejor en mi corazón también endurecido o lastimado, o incluso a veces no ver, pues estás trabajando para el Señor, intentas servirle y no ves un poco también el fruto, ¿no? Pero yo creo que cuando empezamos a pensar en esta manera y empezamos a pensar en nosotros mismos, lo que vamos haciendo es alejándonos poco a poco de la casa del Padre, ¿no? Vamos poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y cuando la Biblia habla del hijo pródigo, habla de que él volvió en sí, ¿no? Y el otro día estaba meditando en esto y en ese volver en sí hay muchas cosas, ¿no? Pero una cosa que sí hay clara ahí en esta historia es que él conocía al Padre. Él era hijo y él sabía quién era el Padre. Y yo quiero un poco lanzar en esta tarde esta pregunta, ¿no? ¿Eres hijo? ¿Sabes quién es tu Padre? ¿Dónde estás? ¿Estás cerca? ¿Estás lejos? ¿Estás metidos en tus cosas y a lo mejor te has ido alejando? Y él, antes de ir a casa del Padre, él empezó a recordar o empezó a decir, ¿verdad?, en su corazón, cómo era la casa del Padre. Y la casa del Padre había abundancia de pan, había un montón de cosas que él sabía, ¿no? Y yo quiero seguir un poco la línea del martes pasado, un poquito diferente, y quiero hablar de la fe. Y yo pensaba, este muchacho al final, en fe, vio cuál era su situación y creyó en que la única manera y el único recurso era dirigir su mirada a casa del Padre, ¿no? Y hay una cosa que leí el otro día
de David Wilkerson. A mí es un hombre que siempre me ha gustado, ¿no?, escucharle, aunque él tampoco ya no está, ya está con el Señor. Y había leído algo que me impactó, ¿no? Y dice, la fe, dice, no es para sacarte de un lugar difícil. Piensa en esto. Muchas veces a lo mejor tenemos un concepto o vivimos de una manera nuestro cristianismo que pensamos que, bueno, que todo va a ir maravilloso, y a lo mejor no va a ser así. A lo mejor venimos a un sitio o estamos haciendo un trabajo o hemos venido de un lugar con una idea, pero Dios lo cambia todo. Yo también tenía en mi vida y tengo y he tenido planes y deseos y cosas, pero Dios lo cambia todo, porque yo creo que Dios es el que orquesta las cosas. No podemos pensar o tenemos que creer que Dios, el que sujeta toda la creación, es el que está orquestando, según uno entenderá bien de esto, ¿verdad? Como, ¿no? Él es el que está poniendo todo en su lugar, lo que hay para nuestra vida, ¿no? Y dice que la fe no es para sacarte de un lugar difícil, sino para cambiar tu corazón en ese lugar difícil. Y sobre esto, un poco, algo quería leer, unos versículos en Filipenses del apóstol Pablo. Vamos a ir a ello. Pero piensa en esto, cambiar tu corazón en un lugar difícil. Esto es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero seas creyente o no, ¿eh? A lo mejor hoy estés aquí diciendo por qué me han traído a la reunión, ¿no? A lo mejor hay alguien aquí hoy que piensa, bueno, ¿por qué me han traído a la reunión? Te digo una cosa, estas personas que has visto fotos ahí, has visto imágenes, ¿no?, de ellos, hay muchas que han muerto sin tener nada por causa de Cristo. Hoy le hablaba con mi esposa, ¿no? Tú imagínate, un circo romano donde están matando a tus hijos delante tuya, ¿eh? Y el siguiente eres tú, donde está habiendo una serie, pero tenían una riqueza y un gozo. Yo creo que los que son cristianos y han escuchado la alabanza, creo que su corazón, ¿o no se os ha removido? A mí se me ha removido, a mí se me han puesto un poco, ¿verdad? El cuerpo diciendo, qué gozo, ¿no? Y vamos a leer algo en Filipenses, vamos a tocar solo unos versículos de Filipenses 3:8, podéis buscarlo si queréis. Bueno, aquí el encabezamiento, yo voy a ir al 8, pero el encabezamiento es, por lo demás, hermanos, gozaos en el, prosigo el blanco, dice, ¿no? Y Pablo, de alguna manera, aquí está diciendo, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, y dice, a mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y para vosotros es seguro. Pero vamos a ir al versículo, empezamos en el 8, porque no, habría que leer, la verdad que habría que leer todo, porque tiene mucha, podemos, si queréis, podemos leer un poquito más para que sepáis el texto, pero vamos a ir a centrarnos en el 8. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, ¿no? Bueno, es un poco para que entiendan lo que Pablo está hablando aquí en la carta de Filipenses, pero vamos a empezar en el 8, porque si no sería muy extenso, ¿no? Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento, en Biblias dice, en algunas dice, conocerle a Él, dice, de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Vamos a pensar solo en esta palabra en la cual Pablo empieza. Y aún estimo todas las cosas como pérdida, ¿no? Cuando nosotros leemos esto,
nosotros muchas veces lo entendemos un poco a nuestra manera, ¿no? Y vemos pérdida a veces en cosas que han sido siempre pérdida. A veces en las personas, ¿no?, que a lo mejor pues hemos dejado un trabajo o hemos dejado, no sé, ciertas cosas, ¿no? A lo mejor por causa de la droga, lo que sea, ¿no? Y podemos, yo no me voy tampoco a centrar mucho ahí, porque quiero un poco desarrollar lo que Pablo aquí está hablando de pérdida. Pérdida, Pablo aquí no está hablando de ningún vicio, no está hablando de ninguna casa, no está hablando de algo. Aquí Pablo lo que está hablando de pérdida, ¿sabes lo que es? Pablo está hablando de pérdida de lo que él era y de lo que él estaba confiando. Él estaba confiando, él tenía una confianza, ¿sabes en qué? En sí mismo. Es en lo que él confiaba, es en lo que él confiaba. Y os digo una cosa, sales aquí a compartir y la verdad que a mí no me cuesta, no me es fácil, ¿no? Pero yo estaba esta tarde, bueno, y piensas, ¿no? Desde que pues, vas para compartir, que ya son semanas, piensas un poco en todas las cosas. Y de verdad, no quiero por ninguna manera hoy aquí compartir de lo mío, de lo que yo pueda decirte o de lo que yo pueda, o mi sabiduría, sino quiero que puedas llegar a conocer más a Cristo, que puedas conocer lo que es el corazón de Dios a través de su palabra, lo que Él tiene para ti. Y tú piensa una cosa, ¿qué es tu pérdida para ti hoy? Pablo tenía como pérdida el peligro que había en su vida, y esto es así, es enorgullecerse. Tenía un peligro él de enorgullecerse y tenía el peligro de volver a confiar en sí mismo. Entonces él daba eso todo que aquí habla y que él dice más adelante, tengo de que confiar en la carne. Él habla de una confianza en la carne y muchas veces nosotros, ¿cuál es nuestra confianza? Que tiene que ver con la fe que nos han hablado el otro día, una fe que vence al mundo. Pablo tenía una confianza en sí mismo. Él estaba seguro en lo que él estaba instruido, en lo que él sabía, en lo que él conocía, en lo que él hacía. Pero ¿sabes lo que pasa? Él realmente, y ahora vamos un poco a meternos en ello, él conoció realmente a Cristo. Y dice en Lucas, no hace falta que lo busquéis, no hace falta, en Lucas 18, cuando habla del fariseo, para que entendamos un poco más esto, él dice, los fariseos confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban ¿a quién? A los otros. Entonces, puede ser que esta tarde tu confianza esté en ti mismo, tu confianza esté en tu capacidad, tu confianza esté en lo que tú puedes hacer. Pero te digo una cosa, eso es lo mejor que hay para, ¿sabes lo qué? Alejarte de la casa del Padre. Eso es lo mejor que hay, ¿eh? Cuando uno empieza a confiar en sí mismo, cuando uno empieza a confiar en lo que Él. ¿Y sabe lo que pasa? Pablo tuvo que llevar todo esto y decir, esto es pérdida, no quiero esto en mi vida. Y dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Sabe lo que dice? Lo que Él quiere conocer es a Cristo y que nada estorbe. Entonces, por conocer a Cristo, lo demás, todo lo que Él, fíjate que es un poco fuerte, porque todo esto, ¿sabes cómo lo tiene? Por basura, por estiércol. Es como lo tiene, ¿eh? Y todas estas cosas que Él sabía, que Él conocía, todos estos ritos, todas estas cosas, es un poco fuerte esto. Él, ¿sabes a dónde Él lo lleva a este punto? Porque Él realmente, Él está
conociendo a Cristo Jesús, mi Señor. Y dice que en todo esto hay una excelencia de conocimiento. En el 9, y ser hallado en Él. Mira, en la Reina Valera creo que viene en minúscula él, ¿no? Viene en minúscula, ¿verdad? Pero realmente aquí, ser hallado en Él es mayúscula. Y si ves, por ejemplo, creo que la Biblia de las Américas o la textual, creo que viene en mayúscula. Y aquí está hablando de cómo Él quiere ser hallado en Cristo. Y tú pregúntate a ti mismo, ¿no? O vamos a pensar todos nosotros. Si Jesús viniera ahora, ¿cómo queremos ser hallados en Él? ¿Cómo queremos ser encontrados en Él? Pregunto. Es donde estamos, es donde nos encontramos. Si yo llego a tu casa y estás durmiendo, ¿dónde te hallo? ¿Dónde te hallo? En la cama, ¿no? Si estás comiendo, No, lo he hallado en la cama. Lo he hallado comiendo. ¿Entendemos esto o no? Es fácil, ¿verdad? Ser hallado en Él. Piensa, es la única manera que vamos a ser justificados. Ser hallados en Él. No va a haber otra manera. Y Pablo esto lo tenía claro. Y Pablo decía, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Mira, Pablo vuelve otra vez a decir aquí y habla de su propia justicia. Habla de su propia justicia, ¿no? Y los logros humanos, por lo que él podía hacer y obedecer la ley, no le hacían conocer a Cristo. Y él estaba ya sabiendo que él no podía ser justificado por causa de la ley, porque no era cuestión de sabiduría, no era cuestión de algo del intelecto, no era cuestión de que él pudiera entender mucho las Escrituras. Dice en 1 Corintios 2:5, podéis buscarlo si queréis. Mira lo que aquí dice Pablo, dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. ¿Qué está diciendo aquí? Él está entendiendo lo que está diciendo claramente. Nuestra fe, tu fe, no puede estar fundada en la sabiduría. Tu fe no va a estar fundada en que conozcas mucho, en que tengas un amplio y extenso conocimiento. Es bueno, pero ahí no puede estar tu fe. Tu fe, dice la Escritura, sino en el poder de Dios. Ahí es donde tiene que estar. El poder de Dios que vamos a leer ahora aquí en el versículo, que es al que yo quiero ir, que es en el 10, ¿no? Dice, para acabar con el 9, la fe es el instrumento por el que somos declarados justos en Cristo. La fe y la justificación van juntos, aunque la fe es primero. Por medio de la fe accedemos, ¿no? Y nos salvamos. Pero puedes leer si quieres también Gálatas 2:16, que lo había anotado aquí. Tampoco tengo muchos versículos, pero lo puedes leer si quieres. Lo podemos leer para que lo explique mejor. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras. Obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Y bueno, vamos a ir al versículo 10. El versículo 10 es realmente, y ahí es donde vamos a parar, es el versículo que lleva un tiempo golpeando mi vida, ¿no? Y dice, a fin de conocerle, en la
textual creo que es, dice, a fin de conocerle a Él, aquí viene y Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, ¿no? Dice, el fin, la finalidad. Pablo está relatando todo esto y Pablo está hablando en Filipenses todas estas cosas, ¿no? Y está un poco poniendo y exponiendo cómo él estaba y lo que él hacía y cómo él era. Para llegar, hay varias palabras aquí, pero dice, ser hallado en él, y ahora dice, a fin de conocerle a él. Y mi pregunta es, ¿le conocemos a él? Porque no se queda aquí, dice, a conocerle a él, y habla el poder de su resurrección. Y esto es muy importante, ahí vamos a ahondar un poco, la participación de sus padecimientos y llegando a ser semejante a él en su muerte. Y la finalidad de Pablo era poder conocer a Cristo. La finalidad de Pablo no era conocer una religión, porque él ya venía de una religión. Él ya venía de una religiosidad. Y te digo una cosa, no sé si esto, hay como algo, a veces un paralelismo, y el diablo está interesado en que al final tu vida se halle en una religión. Una religión es que tú vienes a una reunión, escuchas la palabra, tu conciencia es calmada a lo mejor, ¿entiendes? Si es bueno, pero al final no ocurre nada en tu vida y tú no conoces a Cristo. Y pasa el tiempo y tú no le conoces a Él. No le conoces a Él, ¿sabes por qué? Porque falta el poder ¿de qué? De su resurrección en tu vida. Cristo fue crucificado y fue resucitado. ¿Es así o no? Amén. Y tú has conocido el poder de su resurrección. Podríamos ir a 1 Corintios 15, creo que es. Ahí habla claramente. Pero el poder de su resurrección. Y vamos a ahondar un poco en este versículo. Y la participación de sus padecimientos. En Romanos 8, ...17... dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aquí está hablando Pablo y está hablando lo mismo. Dice que las aflicciones del tiempo presente para él no son nada comparado con ¿qué? Con lo que él estaba por fe viendo ya que era la gloria venidera. Una gloria que hay personas que has visto, algunos los has visto que estaban esposados y les iban a matar ya, ¿no los has visto en el vídeo? Esto existe, esto es una realidad, esto no es algo. Hay personas que están muriendo por causa de su fe, porque no niegan su fe. Pero ¿saben lo que están viendo? Están viendo la gloria venidera. Y es, de verdad, creo que necesitamos ver esa gloria venidera. Necesitamos que la fe que Cristo Jesús, esa fe verdadera, esa fe como han dicho, que vence al mundo, ¿verdad? Esa fe que está en nosotros y nosotros somos como vasijas de barro que estamos hechos, ¿verdad? No hay en nosotros, pero la fe que habita, la fe es una fe que, como dice aquí la Biblia, venció al mundo. No es cualquier cosa, ¿eh? Mira,
la iglesia se tiene que preparar. La iglesia se tiene que preparar y muchas veces la iglesia no está preparada para el sufrimiento. La iglesia está preparada para otras cosas, pero a veces la iglesia no está preparada, y en esto me incluyo yo, mi propia vida, no estamos preparados. Yo te digo, tengo una angustia en hablar esto, no te pienses que es fácil para mí, Llevo toda la tarde, de verdad, angustiado, porque sé lo que implica y sé el peso que implica esto. Pero la iglesia no está preparada para el sufrimiento. La iglesia hoy en día no quiere ser preparada. Pero aquí Pablo está diciendo que quiere ser partícipe, no quiere ser un mero espectador, no quiere llegar a una reunión y estar atento, sino que él quiere ser partícipe de estos sufrimientos. Él quiere ser partícipe de estos sufrimientos. Él quiere ser partícipe de los sufrimientos y de los padecimientos que Cristo tuvo. Antes lo hablábamos, ¿no? En casa. La vida de Jesús no fue fácil en esta tierra, No fue fácil. Él dejó su trono, él dejó su lugar, él estaba con el Padre y vino aquí. Y padeció, y como hombre se tuvo que sentar. Como hombre le pidió a una mujer de beber, ¿verdad? Como hombre a los 40 días de ayunar sintió hambre, o no sintió hambre, sintió hambre. Y el diablo vino y le tentó. Y Pablo tenía una vida cómoda. Pablo tenía en la carne una buena vida. En aquel tiempo él tenía una buena vida. Pero de repente, Cristo se presentó a su vida. Como se puede presentar hoy a la tuya. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cuáles son tus riquezas? ¿Cuáles son las cosas que tienen para ti valor? Mira, había notado aquí, conocer mucha teología no necesariamente me enseña a sufrir bien, ni ser un gran predicador, un gran apologista, no me enseña tampoco a sufrir bien. Pablo dice, yo quiero conocer a Cristo, y cuando Pablo dice, yo quiero conocer a Cristo, la finalidad de Pablo era conocer a Cristo. Aquí Pablo no está hablando una palabra que es intelectual, que es de aquí, del intelecto. ¿Esto está bien dicho o no? El intelecto, ¿no? ¿Sabes lo que está hablando Pablo aquí? Está hablando una palabra, a ver si la digo bien, vivencial. ¿Qué quiere decir? Él quiere vivir esto. Hay una diferencia entre conocer aquí, entre vivir aquí, entre que todo sea aquí. Domingo, por ejemplo, hablaron, ¿no? Isaías. Venir y comprar, ¿no? Y beber, ¿no? Hay una diferencia en escucharlo y otra cosa es cuando estos ríos están en tu vida. Es diferente, ¿eh? Es diferente. Es muy distinto, ¿sí o no? Es muy distinto. Y Pablo, él, todo iba dirigido ahí. Todo iba dirigido ahí. A conocerle a él. Mira, en este versículo, y voy a ahondar un poco más ahí, en la participación de sus padecimientos. Mira, el otro día escuchaba esto, me gustó. Dos personas, y hay a lo mejor gente aquí que puede dar testimonio de ello hoy. Dos personas, cuando atraviesan un mismo desierto de dolor, de pérdida, de enfermedad, de sufrimiento, ¿saben lo que ocurre con estas personas? Se unen. ¿Es verdad o no? Se unen. ¿Y sabes lo que ocurre? Cuando tú pasas por dificultades, cuando tú pasas por desiertos, porque Pablo había ido, me parece que fueron 3 años, ¿no? Al desierto de Arabia, o no sé dónde, ¿no? Había ido 3 años, y Pablo ya había tenido
Pero Pablo estaba entendido de lo que él quería, donde él quería estar, donde él quería ser partícipe. Y cuando tú pasas, hay un salmo que dice que atravesando el valle, hablamos hace poco un viernes aquí en la reunión, atravesando el valle de lágrimas, tú lo cambias ¿en qué? En fuentes. ¿Sí o no? Pero ¿sabes lo que ocurre? Ese valle no lo esquivan. Ese valle no, dice el Salmo, creo que es Salmo, no sé qué Salmo 64, no me acuerdo ahora, dice que es atravesándolo. Lo dice así la palabra, dice atravesándolo. ¿Quién querría atravesar un valle de lágrimas? Pregunto. ¿Quién está aquí? ¿Quién quiere atravesar? No hay nadie. ¿Todos qué haríamos? ¿Esquivaríamos, sí o no? Lo esquivaríamos. Es como cuando habla en el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tengo fe en que tu vara y en que tu cayado me infunden aliento. Lo de la fe lo he añadido yo, pero es así. ¿Y quién quiere andar por un valle de sombra de muerte? ¿Quiere andar alguien? Allí donde nosotros vivimos, nosotros vamos a dar un paseo, si se puede, casi todas las tardes. Y hay un lugar en invierno que baja así por la... ¿Y qué pasa? Yo tampoco creéis que soy un hombre muy valiente, aunque soy así un poco grande, no penséis que soy gran... No soy una persona muy... Cuando voy por ahí de noche solo por el medio del monte, ¿no te da un poco así de respeto? No. Pregunto. Y claro, cuando vamos Carmen y yo, vamos con una luz aquí, pues siempre van dos, ¿no? Dos mejor que uno, ¿no? Dice, bueno, sí, uno que... Pero cuando voy solo, siempre se lo digo a Carmen, digo, he pasado por el valle de sombra de muerte a toda velocidad. Porque la verdad que voy rapidito, por ese trocito voy rapidito, os lo digo, ¿eh? Cuando ya lo empiezo a encarar, que empieza a bajar así, y es que es muy curioso, porque empiezas a bajar y los árboles hacen así, parece que envuelven, y allí hay jabalíes, y hay animales, ¿eh? No te vas a... Allí hay... Y la verdad que corro, ¿eh? Voy así deprisa y hago marcha rápida aquel trozo, hasta que ya salgo y se ven las luces de la autopista. Pero bueno, esto es algo... Pero realmente, cuando dos personas, cuando tú caminas con Cristo, mira, hay un escritor, no sé si lo ha notado bien aquí, sí, Alistair Begg, que es un escritor, creo que es inglés, que él, en un libro, él hace un comentario, y creo que es de mucha edificación. Dice que se progresa, y escúchalo, se progresa más espiritualmente a través del dolor y el sufrimiento que a través del éxito y de la risa. Te lo voy a decir otra vez porque creo que es bueno que... Dice que el hombre hace esta mención y dice, se progresa más espiritualmente a través del dolor y el sufrimiento. Hay más progreso en tu vida, hay más edificación en tu vida. Pablo conocía y Pablo estaba entendido de esto, que a través del éxito y a través de la risa. Y creo que muchos hoy podrían salir aquí y podrían dar testimonio. Cuando Cristo se presentó a su vida y cuando Cristo se manifestó en su vida, muchas veces fue en el peor momento, ¿verdad? Momento que ya querías dejarlo todo, momento que, pues en el caso de muchos, ya estábamos a punto, ¿verdad?, de volver otra vez a la misma vida, a las drogas, ya nos dábamos por vencidos, o en momentos de dificultad, en momentos de... Y ahí Cristo se presenta. Ahí Cristo se manifiesta en tu vida. Por eso a lo mejor, si estás en un mal momento hoy, si estás en un momento complicado, si estás en un momento difícil, estás en un momento que no entiendes lo que está pasando, a lo mejor estás en el mejor momento. El hijo pródigo tuvo que ser llevado. ¿Sabes a dónde? No a comer con los cerdos, a desear su comida. No comió, deseó su comida. Era lo peor que había para un judío. Pero ahí, y en este caso concreto, empezó su corazón a pensar, aquí solo hay una solución, ¿eh?
y la solución es Cristo. Y dice, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Pablo aquí, algunos comentaristas dicen que Pablo incluso estaba pensando, ¿no?, en la muerte de Cristo también, en la Cristo como Jesús fue crucificado y realmente Él murió también como un mártir, ¿no?, como otros muchos, ¿no? Y Pablo quería ser llevado a ese punto. Pero yo creo que de alguna manera Jesús nos está hablando a nosotros a ser llevados a este punto, a morir a nuestra carne, a morir a lo que somos, a morir a nuestro yo, a morir a nuestra capacidad. Necesitamos una palabra viva, una palabra de Dios, una palabra que nos levante de la situación en la que estamos. Una palabra, es una palabra lo único que hace falta. Es una palabra bastará ¿para qué? Para sanarte. Y necesitas una palabra, que el Señor hable a tu corazón, que el Señor se manifieste a tu vida. Vamos a Hebreos, y ya con Hebreos 11, pero solo son unos versículos. ¿Estáis bien? ¿Se entiende o no se entiende? Bueno, espero que sí. Dice en el 33, todos conocemos este texto, pero bueno, ya con esto casi estamos, queda un poco. Dice, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Si nosotros escribiéramos esto, nosotros pararíamos aquí. ¿Sí o no? Pararíamos aquí ya, ¿verdad? Porque esto muchas veces es lo que nos gusta predicar. Y es cierto, Pero dice que por fe conquistaron. Dice que por fe hicieron justicia. Dice que por fe alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Aquí está hablando de Daniel. Aquí está hablando de apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Todo fue por fe. Pero hay una calificación de 10, pero hay una calificación de 10 sobre 10, que es la que viene ahora. Y dicen, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Dice, otros experimentaron vituperios, azotes y más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados. Sabemos que Esteban fue apedreado. Fueron aserrados. ¿Sabéis quién fue metido en un tronco, no? Dice la tradición, y cortado a la mitad. Isaías. No sé quién lo ha dicho. Isaías. Fue metido en un tronco, imagínate, tú imagínate, y cortado, porque al rey no le gustaba lo que él le decía, lo que él hablaba, pero él era fiel al Señor. Y fíjate, esto es curioso, dice, aserrados, puestos a prueba. Y aquí hay algo que a mí me llama la atención, dice, muertos a filo de espada. Fíjate, aquí todo va unido, porque empieza por fe, conquistaron reinos. Pero ya no vuelve a decir otra vez por fe. Ya todos los que habla aquí fueron ¿por qué? Por fe. Entonces, por fe unos, ¿qué dice en el versículo? Dice que, por fe unos dice que no sufrieron la espada, ¿no? Dice en el 34, evitaron filo de espada, ¿sí o no? Pero ¿qué dice aquí? Otros fueron muertos a filo de espada. Por esa misma fe,
Unos recibieron, y esto muchas veces podemos verlo, yo lo veía en esta manera. Hay personas que reciben en una enfermedad sanidad, ¿sí o no? Hay personas que reciben sanidad. Pero hay otras personas que no reciben esa sanidad. Y hay personas aquí en esta mañana, esta tarde, que están viviendo con enfermedades, pero ¿sabes cómo viven? Viven en fe. Viven en fe, cada día viven en fe. Hay hermanas, hermanos, y viven en fe, cada día. Cada día. Piensa en esto, Piensa en esto. No quiero yo aquí ahora, pero solo hago una pregunta. Unos no recibieron el filo de espada por fe, pero otros recibieron el filo de la espada por la fe también, ¿sí o no? Por la fe. Y a veces, el otro día lo hablábamos un poco, a veces hemos visto, el otro día hablaron llevan hablando unos días, ¿no? Que si las sanidades, que está bien, yo creo, yo he visto sanidades, pero ¿sabes lo que ocurre? He visto a muchas personas vivir en fe con las enfermedades y tener una riqueza especial y vivir en la fe. Y sí que es verdad que hay que orar por sanidad, pero también hay personas que no sanan. Y eso no es... Pablo sabía de lo que era esto, él sabía de lo que era esto, lo que él hablaba, con esto, porque Pablo tenía un mensajero de Satanás que le abofeteaba, ¿sí o no? Pero al final, él había sanado a personas, ¿verdad? Él llegó y sanó a Pluvio y sanó a gente, y él hizo cosas, estaba con Pablo y Sila, estaban en la cárcel y estaban allí y se pusieron a alabar al Señor y se rompieron. Pero él había algo en su vida que no podía quitarse de encima. Por eso hay algo que me encanta y lo dice: bástate mi gracia, bástate mi gracia. ¿Cómo vivimos en esa fe? Vivimos por la gracia de Dios, por la gracia. Y la gracia al final de Dios está ahí cada día. Y está ahí en cada instante. Dice que anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Sabes por qué el mundo no era digno? Tenemos que tener cuidado si nosotros somos dignos para el mundo. Es mejor que el mundo te aborrezca, ¿sí o no? ¿Es mejor que el mundo te ame o es mejor que el mundo te aborrezca? Aquí dice, de los cuales el mundo no era digno. Este mundo no merecía este tipo de personas. Pero estas personas vinieron y estas personas dieron en este mundo perdido, en este mundo que está condenado. Da igual que Greenpeace quiera cuidar lo que quiera. No es que estoy en contra de todo esto, pero te digo una cosa, este mundo va a ser destruido, porque lo dice la Biblia. Porque lo dice la Biblia. Entonces, sí, hay que cuidar. Yo reciclo y en casa yo soy cada uno en su sitio, no hay ningún problema. Pero hubo personas, como las que habla aquí, que anduvieron con pieles de ovejas, con cabras, pobres, angustiados. Pero ¿sabes lo que hicieron? Vinieron aquí, por como decía la alabanza que hemos escuchado, ¿a qué? A llevar la preciosa semilla. A llevar la preciosa semilla, a sembrarnos la preciosa semilla. Hubo personas que sembraron esa semilla. Hubo personas que no le importó, y sembraron esa preciosa semilla. Vivieron una fe que iba más allá de todo esto. Vivieron una fe, dice, todos estos, aunque alcanzaron
No sé si leí el 38, lo leí el 38, ¿no? Bueno, lo leemos. De los cuales el mundo no era digno, si errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos esos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y después dice, por tanto, y aquí vamos ya a ir finalizando, nosotros teniendo alrededor nuestra tan grandes nubes de testigo, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquí lo que está hablando es que aquí hay unos testigos que lo que nos está es indicando cuál es el lugar. Mira, mis nietos juegan al fútbol, son pequeños. ¿Y sabes lo que pasa? Cuando tú metes a un niño pequeño en el campo, la verdad que no, creo que no son, hay uno que es un poco tal, pero los otros creo que no es su fuerte, el fútbol. Pero ¿sabes lo que ocurre? Esto todos lo habremos sabido. Cuando tú te metes en un campo a jugar y tú eres niño, tú no entiendes cuál es tu portería. ¿Lo entiendes o no? Y ahí, el otro día creo que Calé, ¿no? Metió una en su propia puerta y lo celebraban y todo. No sé si fue alguien. Ves a un niño que lo mete en su equipo y celebra el gol, ¿sabes? Se pone como... No sé si entiendes esto. ¿Por qué? Pero estos testigos están diciéndonos, no, allí. Ahí es donde tenéis que ir. Esa es la dirección. ¿Entendemos esto o no? Ya no somos ignorantes. Aquí está hablando de unos testigos, pero aquí está hablando de puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que el gozo de él fue puesto delante de él, sufrió la cruz. Ese fue su gozo, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. El otro día escuchaba una cosa que me llamó la atención. Dicen que el alfarero, cuando hace una vasija, estaba un alfarero, perdón, mejor dicho, que lo explicaré bien, haciendo una vasija y de repente dicen que sacaron un hierro y ¿sabes lo que hicieron, lo que empezó a hacer a la vasija? Le empezó a pegar. Y el hombre que estaba allí le preguntó, ¿por qué golpeas la vasija? Dice, ¿sabes la única manera que sé que la vasija está bien hecha? Cuando canta. Cuando canta. Y estaba pensando en esto. Le golpeaban a la vasija y la vasija ¡pum!, tenía que hacer un ruido, supongo, ¿no? Y a veces en nuestra propia vida, cualquier cosa, cualquier pequeña, me pasa a mí, cualquier pequeña cosa que no es nada, ¿nos pasa o no nos pasa? Como dice el otro, pierdo la paz, ¿no? O pierdo el gozo, ¿no? Parece que lo perdemos y a veces son cosas que son cosas insignificantes. Y eso demuestra, y eso muestra en mi propia vida, muestra en mi propia vida que me falta lo que hemos hablado de Filipenses de Pablo. Nos habla de ser hallado en Él, nos habla de conocerle a Él, ¿verdad? Y nos habla realmente de las cosas que ya no tienen que tener valor en nuestra vida. Y a veces estamos en cosas que no tienen mayor peso, no tienen ningún peso de gloria, no tienen. Entonces nosotros no cantamos, nosotros cuando nos arrean, nos rebotamos. ¿Es la verdad o no? Es que nos rebotamos. El canto nuestro no es un canto bonito, ¿verdad? Es un canto un poco feo. Pero yo te digo, no estoy aquí, el Señor me libre, estoy poniéndome también yo mismo. Y qué bueno es que hoy podamos, de verdad, que hoy puedas entender esto. Yo no voy a compartir nada más. Que hoy puedas entender esto. Que hoy puedas llevar a lo más profundo de tu corazón estas palabras. Yo sé que a veces a lo mejor se podían haber explicado mejor, pero
recibe, piensa lo que Dios tiene para ti. Es la palabra del Señor, es la palabra del Señor. Si el Señor viniera, ¿eres hallado en Él? ¿Eres hallado en Él? ¿Le conoces a Él? ¿Le conoces realmente? ¿Eres partícipe? ¿Eres conocedor? ¿Eres partícipe de sus sufrimientos? ¿Eres partícipe? Y si estás en un momento complicado, estás en un momento de dudas, en un momento de incertidumbre en tu vida, yo también he estado así y muchas veces estoy así, de verdad. Muchas veces me hago muchas preguntas, Y en este tiempo me he hecho muchas preguntas muy profundas, Personas que igual saben, en lo más profundo de mi corazón, y te haces muchas preguntas. Y al final, ¿sabes lo que pasa? Al final esas preguntas, hay dos caminos. Y es el camino de decir, no tiene sentido, o el camino de la fe. El camino de creer que el Señor es el que orquesta todas las cosas. El Señor es el que está en todo. El Señor es el que controla que no caiga un pájaro del cielo. El Señor tiene el control de todo en su mano, aunque te digo personalmente, no es fácil ver eso. No es fácil vivir eso. A veces, y sabéis mucho la experiencia personal nuestra, por ejemplo con nuestro hijo, y a veces, horas son los días de que él se fue con el Señor, de que estuvo enfermo, de que todas las cosas, vienen muchos recuerdos encontrados. Pero al final, ¿sabes a dónde me lleva a mí? Y a dónde la riqueza que Dios ha puesto en esto, que al final nos lleva a mirar por fe a la eternidad. Y al final no nos lleva a desear nada de aquí, nos lleva a desear lo eterno, nos lleva a vivir algo que es duro y es doloroso, pero ¿sabes lo que pasa? Queremos dirigir ahí nuestra mirada. Y creo que es lo mejor que hoy puedas hacer tú, y es dirigir tu mirada al cielo. Creo que es lo mejor. Si te has alejado de casa del Padre, si te has alejado por lo que sea, por circunstancias, puede haber pecado en tu vida, puede haber cosas que tengas que declarar, cosas que tengas que confesar. Le conoces, sabes lo que Dios ha hecho, por eso aún estás aquí, sabes que Dios es real. Mira en fe al autor y consumador de la fe que es Cristo. Mira en fe en esa casa donde está la provisión, en esa casa donde realmente está el bien y la abundancia para ti. Pues te damos gracias, Señor, por esta reunión. Te damos gracias por poder estar aquí juntos. Te pido, Señor, que tú nos ayudes, Dios mío, a poder recibir en nuestro corazón tu palabra, Señor. Perdóname, Dios mío, cualquier cosa, Señor, que haya podido decir que no esté en tu voluntad. Perdóname, Dios mío. Ayúdame, Señor, ayúdame, Dios mío, a vivir en esa humildad y en esa fe que solo tú traes, Dios mío. Queremos, Señor, que tú nos visites en esta tarde, Dios. Sabemos que no somos merecedores, Dios. Merecíamos el infierno, merecíamos la muerte, Señor. No merecíamos ni estar sentados aquí hoy escuchando tu palabra, Señor. Pero tú, Dios mío, lo tuviste a bien, Señor. Tú viniste a morir, Dios mío, por un pobre pecador como cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y nos quieres dar una vida, y no cualquier vida, Señor, sino una vida en abundancia, Dios. Te pido, Señor, que nos lleves a entender, Dios mío, a nuestros hermanos mayores como Pablo, como tantos, Señor, de la Biblia, que nos hablaron, Dios mío, de un evangelio real, Señor. Nos hablaron de conocerte a ti, Dios mío, de una manera real, Señor. Te pido, Dios mío, que por favor, Señor, que nos ayudes, Dios mío, que nos ayudes. Te damos gracias
por todas las personas que hay entre nosotros, que están enfermas, en dificultad. Te pido que pongas tu mano, Dios mío, que tú les alientes, que tú les ayudes, Dios mío. Te doy gracias también por todas las personas en las que tú has obrado en sus enfermedades, Dios, y sigues obrando, Señor. Pero como también oraron el domingo, Señor, hay una enfermedad más importante, que es la del corazón, Señor. Y necesitamos una cirugía que solamente tú puedes hacer, Señor. Y es cambiar este corazón de piedra y ponerlo un corazón que sienta, Dios mío, un corazón que viva lo que tú eres, Señor. Por favor, Dios mío. Oh, Señor. Por favor, manifiéstate con poder en esta tarde, Dios. Te lo suplico, Señor, manifiéstate con poder, Señor. Bendice a cada una de las personas que hay aquí, Señor. Y a todas las personas que nos están escuchando en las casas, Dios. Bendícelos, Dios mío, por favor, Señor. Te lo pido, Dios mío. Te pido que ayudes también a Javi y a Valentina, Señor. Te pido también, Señor, por favor, Dios mío, que bendigas a mis hermanos, Señor, a la familia de la fe, Dios mío. Que bendigas tu alabanza, Señor. Por favor, Dios mío. Amén.